Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales. Este es su canal de YouTube Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá, y el beneficio glorioso de nuestro Abba para con cualquier extranjero que, que ama a nuestro Padre Elohim de Israel, que le sigue a nuestro Padre Elohim de Israel para servirle, que guarda el día de reposo conforme a la voluntad de nuestro Abba eterno, el Elohim de Israel, y que abraza el pacto del compromiso por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua, su unigénito y su primogénito. Muchas gracias, Abba, por estar en este lugar y poder proclamar y poder hablar de su voluntad. En el nombre glorioso de su amado Hijo, nuestro Melech. Amén. Bueno, hoy quisiera hablar en referente, ¿no es cierto?, a lo que se presentan muchas inquietudes por diferentes personas de diferentes lugares por causa del tiempo que se avecina, un tiempo glorioso, un tiempo que para muchos es un tiempo, ¿no es cierto?, de desconocimiento, un tiempo de no entender y comprender, ¿no es cierto?, los tiempos establecidos, las estaciones de nuestro Padre, las estaciones que Él decretó en el primer libro, ¿no es cierto?, de Bereshit, que habla, ¿no es cierto?, de las estaciones. Estas son las señales de las estaciones. Y mucho, ¿no es cierto?, indocto o muy elevado concepto humanista, conforme a los pensamientos humanos, hablan de estaciones, ¿no es cierto?, de, de cosas que están en el cielo y empiezan, ¿no es cierto? Sí, nuestro Padre estableció la lumbrera mayor, la lumbrera menor, específicamente para estos tiempos. Bueno, y, y se avecina gloriosamente, ¿no es cierto?, esta gloriosa bendición que ya estaremos la próxima semana. Bueno, esta semana igual nosotros gloriosamente nos reunimos para guardar el día de reposo conforme a los tiempos y los horarios establecidos por nuestro Abba eterno en Israel. En Israel, conforme a los pensamientos de nuestro Padre y no conforme a pensamientos humanistas, de personas, de los llamados, ¿no es cierto?, líderes, que quieren, ¿no es cierto?, ellos predominar e imponer sus pensamientos, ¿no es cierto?, conforme a sus realidades, ¿no es cierto?, locales, como Colombia, como México, como Perú, como Bolivia, como Argentina, que hay personajes, ¿no es cierto?, que se declaran e imponen, ¿no es cierto?, su criterio, diciendo que nuestro Abba les ha hablado a ellos para, ¿no es cierto?, hacer todas estas prácticas. No, no es así. No, no es así. Nuestro Padre dijo bien clarito que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de nuestro Abba glorioso, ni los caminos del hombre los caminos de nuestro Abba glorioso. Están muy distantes. Y para poder, ¿no es cierto?, pensar que los pensamientos moren en nosotros y nosotros caminar en los caminos conforme a la voluntad de nuestro Padre, hay que nacer de nuevo. No es a través de una metodología religiosa de algún iluminado, ¿no es cierto?, tanto de México o de Colombia o de Ecuador o de cualquier otro lado, sino conforme a la voluntad de nuestro Abba. Así como dijo Pablo a los hermanos de Galacia. Miren, pero le está hablando hermanos y algunos a lo mejor lo reconocían como hermano, se refería a un hermano, ¿no es cierto?, de nacionalidad y, y Pablo tenía que decirles, miren, yo ya, ustedes ven mi cáscara, pero no soy yo.
Le dice, ya no vivo yo, está sepultado, está crucificado, está sepultado y ha sido resucitado. Y el que mora en mí, el que me gobierna, el que está adentro de mí, es Mashiach Yahshua. Es el unigénito y el primogénito, a través de la intervención que nuestro Padre hizo, camino a Damasco. Ya. Bueno, nuestro Padre glorioso ha puesto, ¿no es cierto?, en mi corazón, de dentro, me ha hablado para poder hablar esta mañana. En la víspera gloriosa, ¿no es cierto?, que se nos presenta tan extraordinaria, que es el Pesaj de la conmemoración del nuevo pacto. Escuchen, es el Pesaj de la conmemoración del nuevo pacto, conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Pongan atención. Bueno, los panes sin levadura sí lo vamos a celebrar conforme a una santa convocación que nuestro Padre decretó en el día 15. Del día 14, que cuadra, ¿no es cierto?, del 4 al 5, el día 14 del 13 por la tarde, nosotros vamos a conmemorar el nuevo pacto conforme a la voluntad de nuestro Abba. Después del 14, al finalizar el 14 al 15, vamos a celebrar la conmemoración, la santa convocación de los panes sin levadura por 7 días. El primer día es una santa convocación y el último día es una fiesta solemne gloriosa a nuestro Abba. Bueno, al medio de estas dos realidades hay un día de reposo semanal que a muchos, conforme a los pensamientos humanos, están confundidos. Nosotros nos vamos a reunir para el día de reposo glorioso y nos vamos a reunir en la hora, ¿no es cierto?, cuando termine, antes de que termine el día de reposo, la resurrección de nuestro Melech glorioso, el cumplimiento de su voluntad, que Él dijo que iba a estar en la profundidad de la tierra 3 noches y 3 días. Bueno, lo vamos a hacer así. Y también vamos a celebrar la fiesta de la semana, ahí en ese mismo momento, al finalizar el día de reposo semanal y al inicio del primer día de la semana, se inician las 7 semanas de días de reposo. Las fiestas de las semanas conforme a la voluntad de nuestro Abba. Bueno, eso vamos a hacer. Todo conforme rigurosamente en la voluntad de nuestro Padre y no en metodología, ¿no es cierto?, religiosa, ni corporativa, ni congregacionales humanistas, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, nuestro Padre a nosotros, quiero hacer un poquito de historia, cómo hemos llegado nosotros a este tiempo glorioso. Hace muchos años nosotros perseverábamos, ¿no es cierto?, en un lugar específico que no quiero, ¿no es cierto?, mencionar. No, no es importante, pero sí era un contexto, ¿no es cierto?, religioso, metodológico, con costumbres humanas. Bueno, en esa época, estoy hablando hace muchos años atrás, voy a hablar de hace cuánto, serán más de 10 años, habían en nosotros, en el caso personal, voy a hablar en el caso personal, porque también otros estaban viviendo esto, en el caso personal, eh, estas realidades no me cuadraban, a mí no, algo había, ¿no es cierto?, aunque yo participaba, pero no me cuadraba, algo, ¿no es cierto?, no me convencía, pero ahí estaba. Y empezamos nosotros a tener, ¿no es cierto?, experiencia y resistencia dentro de esos lugares, porque entendíamos que no teníamos que celebrar estas fiestas de fin de año conforme al mundo. Y se nos llamaba la atención que por qué no lo podíamos hacer.
¿ah? Y que teníamos que armar, ¿no es cierto?, los que arman en esas fiestas, ¿no es cierto?, del 24 al 25 de diciembre, que por qué no hacíamos lo que ellos hacían. Y yo no entendía que no cuadra, eso es una fiesta, ¿no es cierto?, que no es conforme a la voluntad de nuestro Abba. Y empezamos a tener problemas con los liderazgos de esa época. Y empezamos, ¿no es cierto?, a ser más bien perseguidos en el sentido que ¿por qué no te vas allá? Ándate con este de la congregación tanto y estás allá. Entonces empezamos así a tener problemas. Hasta que, ¿no es cierto?, a medida que íbamos avanzando, empezamos, el que habla, a conocer en cierto grado, a entender y a comprender en cierto grado, en cierta medida. Bueno, seguimos avanzando y al fin y al cabo nos tuvimos que salir de ese lugar, porque éramos resistidos, sí. Y empezamos, ¿no es cierto?, en una búsqueda en el sentido de que queríamos nosotros, en el caso mío, en el caso personal, como yo lo expliqué en otro video, yo notaba en mí que había un, ¿no es cierto?, un doble estándar en el sentido, habían como dos vidas paralelas. La religiosa, ¿no es cierto?, y la normal, aunque era una, pero como que yo la distinguía, ¿no es cierto?, que eran dos realidades. Y empecé, ¿no es cierto?, en este conflicto a, a dejar todo, y empecé a orar, que quería yo tener la experiencia, y mi oración era la misma experiencia, ¿no es cierto?, de Saulo de Tarso, que la intervención camino a Damasco, porque vemos en las Escrituras hay un antes y un después. Saulo de Tarso y una nueva criatura. Saulo de Tarso y una nueva criatura, camino a Damasco. Yo estuve así, sí, y estuve un año insistiendo, hasta que empecé yo a recibir algo, y como que después de ese año empecé, ¿no es cierto?, quizás en cierta medida, ¿no?, como una lucecita muy chiquitita, ¿no es cierto?, y que me trajo como, como me trajo una quietud para avanzar. Aún así avanzamos, ¿no es cierto?, con mucho cuidado, a lo mejor no hacíamos las cosas bien, pero empezamos a guardar el día de reposo. Empezamos a guardar el día de reposo. Y éramos un grupito de cuánto, de 6, 7, no más que eso, a guardar el día de reposo. ¿Y qué es lo que se tenía que hacer en el día de reposo? Entonces empezamos a observar, empezamos a ver, ¿no es cierto?, Internet, YouTube, empezamos a observar a Israel, empezamos a observar, ¿no es cierto? Y en ese avanzar, ¿no es cierto?, empezamos a entender primeramente la imitación a muchas cosas que hacen, ¿no es cierto?, los contextos rabínicos, ¿no es cierto?, y mesiánicos, que no son conformes a las escrituras, pero en ese tiempo nosotros pensamos que así había que hacer, que había que hacer los panes trenzados, ¿no es cierto?, encender las velas, actitudes que no. Pero bueno, en ese proceso empezamos a recibir de nuestro Padre conocimiento, entendimiento y comprensión, que no es lo que hacen, ¿no es cierto?, los israelitas. Miren, no es eso. Pero ¿cómo se nos producía a nosotros un conflicto? ¿Pero cómo no va a hacer eso si es Israel? No es eso. Lo importante es hacer mi voluntad. Porque si ustedes se fijan en el contexto Israel, que le llamamos, ¿no es cierto?, los judíos, no es así, son los israelitas, le llaman a los judíos de Judea. Entonces están los de Samaria, no, aquí, ¿me entienden? Deberían ser, ¿no es cierto?, los originarios de Jerusalén, porque la tribu de Judá permaneció. Entonces, no, ellos para poder, ¿no es cierto?, aceptarte, tienes que convertirte a un judío, y eso no es conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces no es por ahí, no es por ahí.
¿Me entiendes? Entonces empezamos a seguir insistiendo delante de nuestro Abba eterno y Él nos empieza a conceder de a poquitito, de a poco a nosotros. Entonces empezamos a ver que había que celebrar las fiestas conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos llevó, ¿no es cierto?, a empezar a observar las Escrituras desde el principio. Y empezamos a leer el libro de Bereshit, el libro de Shemot, todos los primeros 5 libros. Y ahí empezamos a descubrir que había que, ¿no es cierto?, empezar a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, empezamos a celebrar Pesaj en los tiempos señalados por la voluntad de nuestro Padre. Empezamos a celebrar los panes sin levadura. Empezamos a celebrar la fiesta de Shavuot, y que le llaman, ¿no es cierto?, la cuenta del Homer. No, son las fiestas de las semanas. 7 semanas. Contarás después del día de reposo semanal, después de la resurrección de nuestro Meles, el día, si cae después de la resurrección de nuestro Meles, el día de reposo semanal, y empieza el primer día de la semana, se empiezan a contar 7 semanas de días de reposo, las fiestas solemnes de la voluntad de nuestro Padre, las 7 semanas, hasta llegar a, son 7 por 7, 49, al día siguiente, Shavuot. Y así están las Escrituras. Y empezamos a crecer en conocer. Empezáramos a conocer, la medida del conocimiento ya era mayor, la medida del entendimiento ya era mayor. Y de a poquitito íbamos comprendiendo todo este proceso. Y empezamos así. Empezamos a participar con otras personas, yendo a diferentes lugares, porque estaba ese hábito en nosotros de congregarnos con un grupo grande. No, tuvimos que salir de ahí. Participamos con mi esposa, ¿no es cierto?, en un contexto mesiánico. Un contexto mesiánico muy cerrado. Una de las fiestas, convocaciones de nuestro Padre. Y en ese contexto, estando con ellos, se formó una trifulca, una discusión y una pelea, ¿no es cierto?, que fue totalmente desagradable. No, no es por ahí. No, no es por ahí. No fuimos más. Hasta que nuestro Padre nos habló y aquí empezamos nosotros a escuchar la voz de nuestro Padre, levemente. Que teníamos que celebrar, ¿no es cierto? Pasaron los años y celebramos, y en este Pesaj nuestro Padre nos enseña y dice que nosotros tenemos que celebrar y conmemorar el nuevo pacto. En ese momento no lo entendíamos, pero lo hicimos. Celebramos Pesaj como el nuevo pacto. Y ahí empezamos en un proceso nosotros, el grupo, que llegamos, ¿no es cierto?, 6 o 7. En estos momentos, ¿no es cierto?, un matrimonio se fue a Suecia, otro matrimonio, ¿no es cierto?, no siguió avanzando con nosotros, porque en este proceso, sin duda, quiero que puedan entender, en este proceso de conocer, entender y comprender, se viene para establecer en nosotros la voluntad de nuestro Padre y no nuestros pensamientos y no nuestras inquietudes ni nuestros, ¿no es cierto?, ni nuestros pensamientos impositivos, sino que aquí había que empezar a oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Y en eso empezamos a avanzar, en el oír y obedecer. Y celebramos, ¿no es cierto?, el Pesaj, ¿no es cierto?, del nuevo pacto, el nuevo pacto. Que eso fue, ¿no es cierto?, el año anterior. Y en este año, nuestro Padre esto fue creciendo en el conocer, entender y comprender que yo lo hablé en el video, en el último video, que nosotros vamos a celebrar el Pesaj del nuevo pacto, la conmemoración de la voluntad de nuestro Padre. Lo que habla ahí en el libro de los Hebreos.
cuando le dice nuestro Melech, Mashiach, Padre, usted me apropió un cuerpo y yo vine a habitar en ese cuerpo. ¿Cuándo? Ahí en el Jordán, que cuando el profeta Juan ordenó, ¿no es cierto?, al primogénito, lo lava y sale de las aguas. ¿Y qué vino sobre él? El reino de los cielos, Mashiach, glorioso, la vida. La vida vino a morar. La gloria del reino de los cielos en el primogénito. Y en esa realidad nosotros empezamos ahora en este tiempo con entendimiento mayor, con una mayor madurez, con un mayor, ¿no es cierto?, con una mayor gloria. Vamos a celebrar este Pesaj, la conmemoración del nuevo pacto. Nuestro Padre, cuando nuestro Mele le dice, Padre, quite usted lo primero y establezca esto último, y esta es la voluntad de nuestro Padre. Y vamos a celebrar la conmemoración del nuevo pacto, gloriosamente. Y sin duda los panes sin levadura. Y sin duda la fiesta de Shavuot. Pero aquí lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, es la conmemoración del nuevo pacto, gloriosamente. Y esa nosotros lo hicimos el año pasado. Lo hicimos el año pasado. Conforme a las Escrituras, cuando lo dice ahí en Juan, que aquel que no come la carne del primogénito y no bebe la vida de la sangre del Mashiach, no tendrá ni vida ni eternidad. Y lo hicimos el año pasado, lo hicimos de esa forma. Y partimos el pan cuando se celebró, ¿no es cierto?, el último Pesaj de nuestro Padre, y nuestro Padre le dice, ¿no es cierto?, al primogénito, ahora ya, ahora usted tome un pan, que están los panes de levadura, y proclame, este pan representa mi carne del primogénito. Coman de él. Y comieron los 119 discípulos. Y tomó la jarra, porque no era una copa, le llaman la copa, no, si era un jarro, ¿no es cierto?, que estaba con un vino glorioso, y nuestro Padre proclama por medio de su Mashiach, dice, este vino representa mi sangre, aquí está mi vida. Esta es la sangre de la vida del nuevo pacto. Y beban de él. Y bebieron los 119. Y se establece en ese Pesaj el nuevo pacto que nuestro Padre decretó, y se estableció el nuevo pacto, que no lo quieren registrar porque eso es lo más importante. En esta voluntad, y ahí está. Por eso nuestro Padre dijo bien clarito en el primer libro llamado Mateo, capítulo 17, ¿no es cierto?, que este es mi Hijo amado, en él está mi voluntad, Él es mi complacencia, Él es mi gozo, a Él oír. No pensamientos rabínicos, no pensamientos de hombres ilusorios, sino conforme a los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre. Y se establece, ¿no es cierto?, este nuevo pacto glorioso. Ese es lo que tenemos que celebrar, y eso lo vamos a celebrar este año, que nos quedan poquitos días. Entonces, a todos aquellos que por una u otra están inquietos, siempre se produce en este tiempo, en estos tiempos de celebración, convocaciones de nuestro Padre, que empiezan, ¿no es cierto?, a preguntar. Y a mí me colocaron, ¿no es cierto?, y me hicieron una pregunta. Voy a decir solamente, ¿no es cierto?, su nombre, ella es Evelyn, que y a cualquier otro, ¿no es cierto?, que ha preguntado o ha visto, ¿no es cierto?, los videos y entra en un grado de inquietud, quiero que pongan atención. Nuestro Padre, cuando sacó a la congregación y le dio la libertad de Egipto, la libertad, y para la libertad, ¿no es cierto?, nuestro Padre le ordenó en el capítulo 12 del segundo libro que tenían que separarse un corderito, ¿no es cierto?, un año perfecto, sano, perfecto, para este procedimiento.
y tenían que colgar la vida de la sangre de este corderito a los dos postes y en el dintel, para la libertad. Y nuestro Padre les dio la libertad, y salió la congregación y los llevó al monte Oreb para establecer, ¿no es cierto?, un compromiso. Y hizo el compromiso con la congregación, pero salió muchos extranjeros, muchos o pocos, no sé cuántos, pero salieron extranjeros siguiendo, ¿no es cierto?, a la congregación, al pueblo de la congregación de Israel, porque habían visto, ¿no es cierto?, la gloria del Elohim extraordinario de lo que sucedió en Egipto. Entonces, estando en las instrucciones, nuestro Padre le habla a Moisés que tenían que celebrar Pesaj, ¿no es cierto? Había que celebrar Pesaj. Ya aparecen los registros. Pero aquí aparecieron algunos extranjeros que querían hacerlo. Se acercaron a Moisés y le dijeron, Moisés, nosotros querríamos celebrar esta fiesta, la que usted, ¿no es cierto?, lo que vuestro Elohim les ordenó a usted, quisiéramos participar. ¿Moisés tomó alguna determinación? No. Dijo, mire, espéreme un poco, yo voy a ir a hacer las consultas a nuestro Padre Elohim, glorioso, único y verdadero. Y fue y le preguntó, ¿y qué le dice nuestro Padre? Sí, yo, yo, eh, yo digo que sí, pero siempre con un detalle, le dice nuestro Padre. Si alguno de ellos, extranjero, quiera hacer mi voluntad, ¿cuál era la voluntad? El Pesaj. Es hacer lo que yo establecí. Todo varón tiene que circuncidarse. Todo varón tiene que circuncidarse. ¿Cuántos lo hicieron? No salen los registros. Pero sí, muchos lo hicieron. Y la circuncisión no era fácil porque tenían que hacerlo y tenían que estar unos días, ¿no es cierto?, de sanarse. Por lo que me pasó a mí, yo me hice la circuncisión, la Brit Milá, y estuve unos días. Estaba tan eufórico de gozo y alegría, que cuando yo desperté de la operación, lo único que quería, ¿no es cierto?, pararme y dar gracias a nuestro Abba de alegría y de alegría. Así lo vio mi esposa. Yo estoy hablando absolutamente la verdad cuando yo me hice la Brit Milá. Un paréntesis. En uno de estos contextos mesiánicos que fuimos, muchos de los que estaban ahí, que se decían ser, no se quería hacer los varones la circuncisión, no, porque debe ser me va a afectar, a lo mejor, voy a hacer este comentario, me va a afectar, no voy a poder estar con mi esposa. Dios, ¿qué amaba más? No, yo me hice la circuncisión, y cuando yo les digo, no, yo me hice la Brit Milá, todos quedaron, oye, ¿usted se hizo la Brit Milá? Sí, oye, ¿y cómo fue? Glorioso, glorioso, extraordinario. Estaban todos sorprendidos. Entonces, Moisés, ¿qué le dijo? Sí, pueden participar de Pesaj, pero tienen que hacerse la Brit Milá y van a ser uno más del pueblo, un Bené Israel. Extraordinario. ¿Y por qué estoy contando esto? Explicándoles. Porque los extranjeros tienen que empezar a dar testimonio delante de nuestro Padre. No es así nomás, no venga y entre, no hace todo fácil. No, porque Ruth, la moabita, también como mujer, no tenía que circuncidarse, no, pero sí tenía que dar testimonio. Y Ruth, la moabita, da testimonio delante de nuestro Padre, diciéndole a la suegra Noemí, diciendo, no, suegra mía, yo no me voy a volver a mi nación, ni a mi país, ni a mi territorio, ni a mi familia, porque yo me he determinado a amar al Elohim de Israel. Su pueblo será mi pueblo.
Su Elohim será mi Elohim, su pueblo será mi pueblo. Donde usted vaya, yo voy a estar. Y donde usted sea enterrada, ahí voy a estar yo. Y Ruth se determinó con una decisión. ¿Vio? Y de Ruth, que es moabita, ¿quién nació de ahí? Porque vos, ¿no es cierto?, la tomó como mujer muy solemnemente y nuestro padre la bendijo. Y de ahí viene la descendencia de David. Pongamos atención, y esto lo estoy hablando como ejemplo para cualquier extranjero, porque si las personas, ¿no es cierto?, se determinan que me ponen aquí, ¿no es cierto?, y me colocan mensaje, son extranjeros, no son de la ciudadanía de Israel, son extranjeros. Pero si hay algún hebreo de la casa de Israel, de la casa de Judá, que escucha estos videos y nuestro Padre, ¿no es cierto?, le ha hecho llamar la atención, para la casa de Israel, la casa de Judá, nuestro Padre le demanda arrepentimiento y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, que es el oír y obedecer, el procedimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, en reconocer a su enviado, a su ungido. Y nuestro Padre va a hacer una obra de conversión. La conversión no es una obra personal tuya porque tú no puedes, porque tú en ese momento, si no se ha producido la conversión, eres una persona, ¿no es cierto?, gobernada por la ciencia del conocimiento animal, carnal y diabólico. Y nuestro Padre hace una conversión. Es como el mismo, nuestro Padre hizo una obra en Ruth, nuestro Padre hizo una obra en Cornelio el centurión, un romano. Él dio testimonio como extranjero, ¿no es cierto?, de empezar a obedecer. ¿Qué hizo? Que ahí le colocaron limosna. No, eso es mentira, es un pensamiento, ¿no es cierto?, greco-romano. No, Cornelio Centurión empezó a obedecer y a reconocer al Elohim de Israel, a amar al Elohim de Israel, a guardar el día de reposo, y nuestro Padre hace una intervención. Esa intervención se tiene que producir en ustedes y también lo que se produjo en nosotros. Nuestro Padre hizo una intervención. Él es el que hace la intervención. Él es el que hace y determina quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Entonces, en el caso de los extranjeros y todos los que tienen, ¿no es cierto?, la inquietud, si quiere celebrar Pesaj y a lo mejor usted es única en la familia o es único en la familia y se le está presentando esta situación delante, usted tiene que tomar una determinación. O ama al Elohim de Israel gloriosamente y renuncia y se niega a sí mismo y renuncia y le sigue al Elohim de Israel por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. Nuestro Padre va a hacer una obra, una conversión, un nuevo nacimiento, una resurrección. ¿Qué significa que tú seas resucitado? Es quitada la muerte, que es un personaje, ¿no es cierto?, la serpiente antigua, Satanás el diablo. Nuestro Padre lava y purifica, porque para que pueda venir la vida, la gloria, la pureza del reino de los cielos, te lava y purifica para que pueda venir mediante la resurrección la vida. Así pasó en Cornelio. Nuestro Padre intervino en él y lo dejó en un compás de espera, hasta que le habló a Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, del quinto libro. Y le dijo a Pedro, ve a tal lugar. Entonces, no, si es el extranjero, es inmundo. No le digas a él, a Cornelio, inmundo, porque yo ya lo he lavado. ¿Qué significa ser lavado? Le quitó la muerte, lo lavó y lo purificó y estaba, ¿no es cierto?, estaba apto para recibir la vida. ¿Y quién tenía que ir? Pedro, un siervo, a proclamar la obra de la resurrección, porque la resurrección estaba la vida. Mediante la resurrección venía la vida.
y vino la vida sobre Cornelio y su familia, y después que estaba la vida nuestra, la eternidad viene. Esta obra la hace nuestro Padre y no la hace ninguna institución, ningún hombre alguno que se quiera, ¿no es cierto?, adjudicar este proceso de mentira y de engaño, y tiene engañado a muchos. Como, voy a hacer un paréntesis, como aquí hay muchos que yo no quisiera dar el nombre, pero los escucho y habla cada estupidez. Me van a perdonar, pero habla cada, porque no entiende, es animal, carnal y diabólico, los tiene a todos engañados. Y no habla de un nuevo nacimiento, no, sino que habla, ¿no es cierto?, sobre David, y ahí estaba hablando, lo escuché un poco en la mañana. Es un hombre carnal, animal, diabólico, que a través del conocimiento de la ciencia del enemigo empieza a aplicar una doctrina engañosa que no es. Cierro este paréntesis. Nuestro Padre glorioso a los extranjeros va a observar si da testimonio delante de él. Porque lo dice en Isaías 56, y a todos los extranjeros, y también le digo, ¿no es cierto?, a esta persona que me llamó, que es de Argentina, Evelyn, en Isaías capítulo 56, nuestro Padre aquí lo decreta, porque está hablando aquí sobre los eunucos que eran rechazados en el pueblo, y los extranjeros que cruzaron el Jordán. Vio que también cruzaron el Jordán los hijos de los extranjeros, porque salieron, ¿no es cierto?, que eran extranjeros, que eran egipcios, que salieron con el pueblo. Y aquí en Isaías 56, si ustedes pongan atención, y esto les va a servir mucho, porque nuestro Padre nos enseñó todo esto. No es una cosa, no, nuestro Padre, a través de nuestro Rabí, Mashiach, Yahshua, que habita en nosotros, nos ha enseñado todo esto. Entonces, dice así en Isaías 56, así dijo nuestro Padre glorioso, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, cercana está la venida de Yeshua. Yeshua es salvación, cercano está, va a venir, ¿no es cierto?, mi primogénito, que es un Salvador, un Yeshua, para venir, y mi justicia para manifestarse. Y después dice en el verso 2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. Escuchen, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano a hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a nuestro Padre no hable diciendo, me apartará totalmente nuestro Padre de su pueblo. Vio la inquietud porque eran rechazados. Ni diga el eunuco también eran rechazados, menospreciados. He aquí soy árbol seco. Porque así dijo nuestro Padre a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, se está refiriendo al pacto, ¿no es cierto?, el compromiso del monte Oreb. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¿Vio? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Dentro del reino de los cielos de la casa. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas de la casa de Israel, la casa de Judá. Es mejor. Nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que cruzaron el Jordán y están ahí dentro, ¿no es cierto?, con el pueblo como uno más, que me sigan, los extranjeros, los hijos que me sigan para servirme y que amen mi nombre, amen el nombre de nuestro Abba eterno para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo, porque había que hacerlo, porque nuestro Padre es algo muy solemne y glorioso, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi casa. Yo los llevaré a mi monte, a mi casa, y los recrearé en mi casa. Entonces, aquí está escrito. Entonces, por eso nuestro Padre da testimonio y establece este procedimiento.
para primeramente con la casa de Israel y la casa de Judá. Lo establece ahí en Belén de Judea, lo establece en Jerusalén, para con la casa de Judá, primeramente. Pero después vemos en el libro, ¿no es cierto?, en el quinto libro, el libro de los Hechos, que nuestro Padre interviene y hace una obra gloriosa en Cornelio el centurión, un representante del imperio romano que estaba gobernando ahí en Israel. Pero en ese capítulo 10 nosotros lo vemos antes cuando Cornelio centurión va a hablar con nuestro Melech y le habla al primogénito diciéndole: maestro, yo le vengo a rogar por un siervo que está con una enfermedad de muerte. ¿Usted lo puede ir a sanar? Sí, voy a ir. Y Cornelio de inmediato le dice nuestro Melech: sí, voy a ir a tu casa. Y Cornelio le dice: mire, maestro, yo no soy digno que usted entre en mi casa. ¿Por qué le dijo no soy digno? Porque era extranjero. Sabía que él, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que era? Estaban catalogados como inmundos. No soy digno que usted entre en mi casa. Pero sí, yo estoy convencido que si usted dice la palabra, usted ordena, mi siervo sanará. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque yo soy Cornelio el centurión y tengo a cargo 100 hombres, 100 romanos a mi cargo, de nacionalidad romana. Y mire, yo le digo a uno de ellos: vaya para allá, le pronuncio vaya, obedece y va. Al otro le digo que está allá: venga para acá, él escucha mi voz, obedece y viene. A otro le digo: haga esto aquí, él escucha mi voz, obedece y lo hace. De eso se maravilló nuestro Padre. Y ahí le pusieron fe, ¿vio?, que son engañosos. No, de oír y obedecer. Porque nuestro Padre vino a la casa de Judá, escuchan la voz y le resisten y no obedecieron. Y no obedecieron. ¿Cuántos obedecieron? 119 que llegaron al aposento alto, al establecimiento de este nuevo pacto. Porque todo este proceso que está aquí es para el nuevo pacto, entiéndanlo. Todo, el primer libro que es Mateo, el segundo libro que es Marco, el tercer libro que es Lucas, el cuarto libro que es Juan y el quinto que es el libro de los Hechos, es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en el nuevo pacto, para con la casa de Israel, la casa de Judá, nadie más. Pero si había algún extranjero como Cornelio Centurión, nuestro Padre iba a hacer una obra, una intervención, porque al Cornelio Centurión no se le demandó arrepentimiento, pero sí a lo suyo, porque nuestro Padre se casó con los padres de la casa de Judá y la casa de Israel. A ellos les demanda arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. En el caso del extranjero lo hacía de una forma espontánea, les seguía a nuestro Padre. Así como salieron de una forma espontánea allá de Egipto, salieron y que de una forma espontánea querían hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre hace una obra gloriosa, una intervención gloriosa. Él es el que hace la obra. No hay ningún hombre, porque en el caso nuestro, nosotros ya hemos nacido de nuevo. Nosotros, así como Pablo, ya no vivimos, sino que vivimos para la gloria. Está la vida en nosotros. Nosotros vino la vida, la gloria, el resplandor de gloria, la verdad, la pureza en nosotros. Y por ende nosotros lo que como fruto es hacer la voluntad de nuestro Padre. No hay otro espacio para otra cosa. No hacemos la voluntad de nuestro Padre. En obediencia. Como en la oración, ¿no es cierto?, nuestro Melech: Padre, cúmplase su propósito y hágase su voluntad. Nada más. No cabe otra cosa. Padre, hágase su voluntad. Por eso Abraham es el padre de la obediencia, porque Abraham en su condición, nacido mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, él escuchó la voz de nuestro Padre y obedeció. Por eso habla nuestro Mele, nuestro Padre, ahí en Juan capítulo, en el cuarto libro, Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Porque la casa de Judá empezó, ¿no es cierto?, a decirle a nuestro Mele: bueno, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y por qué tú vienes a decirnos esto a nosotros? Que seremos libres.
Si estaban, ¿no es cierto?, gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Nuestro Amén le dijo, no, porque si Abraham fuese vuestro padre, haríais las obras que Abraham hizo, oyó y obedeció, y tú no quieres obedecer lo que sale de mi boca, me obedecerías a mí. No, 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 nuestro Elohim, nuestro padre Elohim, él es nuestro Elohim. No, nosotros, no, tampoco le dice nuestro Melech. Si vuestro Elohim es mi padre, ciertamente vosotros me obedeceríais a mí, escucharíais mi voz y obedeceríais. Más bien ustedes obedecen la voz de vuestro padre, el diablo, vio, y estaban muertos, gobernados por el imperio de la muerte, la serpiente antigua. Vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo, vio. Y ahí está en Juan capítulo 3. Ustedes aman más a ese personaje. Porque lo que sale de mi boca no haya cabida ya porque ustedes la resisten. Ustedes quieren hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo. ¿Vio? Y se lo dice. Entonces, para los extranjeros, tienen que empezar a dar testimonio. Ahora, si cualquiera de ustedes, como una persona, ¿no es cierto?, me escribió y me está pidiendo orientación, yo le mandé mi número de WhatsApp. Llámeme con libertad. O cualquiera de ustedes, llámeme, ahí está el número. O escríbeme, ¿sabe qué? ¿Por qué no me envía el número de WhatsApp? Nosotros nos vamos a reunir porque vivimos en diferentes lugares. Una hermana vive en Talca, otra, la región metropolitana es grande. Entonces nos reunimos a través, ¿no es cierto?, de videollamada por WhatsApp. Y celebramos, ¿no es cierto?, solemnemente los tiempos establecidos por la voluntad de nuestro Padre. Si usted necesita orientación conforme a la voluntad de nuestro Padre, solamente tiene que llamarme o escribirme, colocarme un mensaje. Nosotros somos un grupo que somos los hijos, ¿no es cierto? Nosotros decimos que somos los gran beneficiados por las muchas misericordias de nuestro Padre, nuestro Abba eterno, único y verdadero, por medio de su glorioso Hijo, por nuestro amado Melech Mashiach Yahshua, nuestro Rabí, de ser llamados sus hijos. Aquí no existen los cobros, no existen, no caben. Como los contextos animal, carnal y diabólico que exigen, ¿no es cierto?, este rédito de los diezmos, ¿no? Si hay que pagar los diezmos, hay que pagar los diezmos. Mentira, es una mentira. No, no, si hay que dar limones, no, 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 no. Ahora, si hay necesidad dentro de nuestro contexto de nuestro propio, de lo que nuestro Padre nos ha provisto, nosotros lo tenemos que proveer. Y así lo hemos hecho. Así que aquí no, que hay que pagar la luz, que hay que pagar esto. No, 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 no. Nosotros nos reunimos. Y aquí hay un gran detalle. Pongan atención, un gran detalle. Un glorioso detalle que nos reunimos ayer en comunión por causa para prepararnos, ¿no es cierto?, para este tiempo glorioso. Una hermana dijo, yo hice la pregunta a todos, y ¿qué harían ustedes para este tiempo? ¿Dónde, en qué lugar, dónde tenemos que reunirnos? Y una hermana dijo, bueno, conforme a las escrituras, los discípulos le preguntaron a nuestro Melech, no tomaron determinaciones personales. Escuchen, no tomaron decisiones. Le dijeron, maestro, ¿dónde quieres tú que preparemos pesas, preparemos el corderito? Y nuestro Melech, porque nuestro padre estaba dentro también del primogénito, les dijo, miren, vayan y van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua, va a entrar y en esa puerta pregunten. Nuestro padre estaba haciendo todo. Y fíjense, ¿en dónde? ¿Lo hizo en su casa? No. ¿Celebraron Pesas, el último Pesas de nuestro padre? ¿Lo celebraron en su casa? No. ¿Dónde se realizó?
en el aposento alto, en un lugar determinado, porque nuestro padre lo estaba haciendo privadamente, porque la casa de Judá le rechazó. Y lo hicieron, ¿no es cierto?, en un lugar privado. Y en ese lugar privado nuestro Padre establece el nuevo pacto. Sí, celebraron el último Pesaj de nuestro Padre, porque aquí nuestro Padre hace el cambio conforme a su voluntad y no le preguntó a nadie. Y el que quiera enojarse y molestarse, ¿no es cierto?, diciendo, no, que nosotros, no, vaya y vaya a preguntar si es que le pueden, ¿no es cierto?, recibir. Nuestro Padre determinó así, no lo hizo en su casa. Ese Pesaj lo hizo y es el último Pesaj. Porque después que terminaron, nuestro Padre le dijo, ya, le dice al primogénito, hijo, parte el pan y diga, esta es mi carne del nuevo pacto. Esta es mi carne del nuevo pacto, coman. Y el jarro con el vino. Este vino representa a la sangre, a la vida de la sangre del Mashiach, del nuevo pacto. Beban. Y nuestro Padre estableció este proceso, ese Pesaj, ¿no es cierto?, suyo, y que después lo reemplaza por un Pesaj más glorioso, porque este Pesaj, ¿no es cierto?, ¿qué te hacía? Nacer de nuevo. En este Pesaj te daba la libertad del imperio de la muerte, en el caso de la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces nuestro Padre, ¿dónde celebró? No en su casa, lo hizo privadamente, en una casa, en un aposento alto que podemos ver que es característico en Israel. Nuestro Padre nos habló y nuestra hermana, ¿no es cierto? Nuestro Padre habló y a nosotros nos aclara. Nuestro Padre nos celebró en su casa, en un lugar, no en su casa, perdón, no en su casa, en el templo, sino que en un lugar privado. ¿Por qué? Porque nuestro Padre le iba a dar término, ¿no es cierto?, a todos estos oficios, y por eso se rasgó la cortina del lugar santo donde se hacían estos oficios. Y ahí fue el último Pesaj, porque nuestro médico, oh, cuánto deseo estar con ustedes, ¿no es cierto?, en la finalización ya de este Pesaj, porque se va a establecer un nuevo Pesaj del nuevo pacto, conforme, ¿no es cierto?, ahora con la sangre gloriosa, con la vida, con la vida, perdón, con la vida gloriosa de la carne, de la carne del primogénito, y con la vida gloriosa de Mashiach, glorioso, con una gloria mayor, extraordinaria. Si ustedes ponen atención, nuestro Padre nos habló a nosotros ayer en comunión y nos dijo clarito a través de una hermana que él celebró en otro lugar privado. Fue un Pesaj privado, el último Pesaj fue privado y el del nuevo pacto fue privado y participaron 119 discípulos. ¿Quién más estaba ahí? El primogénito, y estaba el reino de los cielos, nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre. Y se estableció el nuevo pacto. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que en el libro de Hebreos aparece en el capítulo 10, Padre, usted me apropió un cuerpo. Ya, y aquí en este cuerpo, con la sangre gloriosa, porque la vida del Mashiach vino a habitar en la sangre del primogénito. Ya no es con sangre ajena, ¿vio? Ya nuestro Padre no va a celebrar ya, sino que ahora la preeminencia gloriosa es la sangre del Mashiach, Yahshua. Mashiach glorioso, de Mashiach y el primogénito y Mashiach. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Entonces, cualquier extranjero que quiera, ¿no es cierto?, celebrar, empieza a dar testimonio verdaderamente.
Verdaderamente nuestro Padre va a hacer una obra. Y si se quiere reunir en este tiempo, vuelvo a reiterar, llámeme. Está ahí, le coloqué, ¿no es cierto?, en WhatsApp, y yo voy a colocar en este mensaje como referencia, abajo, ¿no es cierto?, con un comentario voy a colocar mi nombre, mi teléfono fijo y mi WhatsApp. Voy a colocar el WhatsApp, va a decir número, más 569 y el número, para que me puedan llamar. Y si quieren participar, ¿no es cierto?, yo los voy a entregar. Y aquí no lo estoy llamando para que se vengan conmigo, no, no es la idea. Usted va a empezar a llamar la atención de nuestro Padre. Usted va a empezar a llamar la atención de nuestro Padre. Nuestro Padre va a hacer una obra. Nosotros no tenemos la autoría ni la autoridad para hacerlo. Sí tenemos la autoridad de hablar y de enseñar conforme a lo que nuestro Padre nos ha enseñado gloriosamente. ¿Para qué? Así lo han vivido todas las personas que estamos aquí. Por eso que cuesta. Cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, va a establecer su voluntad, así como lo estableció en Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y de tu familia y viene a la tierra que yo te mostraré. Salió Abraham. Abraham, ofréceme, ¿no es cierto?, al hijo, hacia el joven al cual tú amas, en sacrificio, y ve al monte que yo te mostraré. Abraham lo hizo. Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que tú me oyes y me obedeces. Han visto que me temes. Yo he visto que me temes. Sí que detén, no sacrifiques al niño, al joven. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre va a hacer una obra si tú verdaderamente le amas. Nuestro Padre va a hacer una obra si tú verdaderamente le amas para servirle. Y que tú como testimonio guardas el día de reposo. Estoy hablando al extranjero. Y que escojas hacer su voluntad, no lo que a ti te parece o lo que te dijeron congregacionalmente o lo que más te acomoda. Porque esto no es para que tú te acomodes, sino que para que tú tomes determinaciones y decisiones delante de nuestro Padre en seguirle y en obedecer su voluntad. No voces de hombre, no pensamientos congregacionales y de hombres engañosos, sino el oír y obedecer su voluntad por medio de su gloriosa obra del nuevo pacto, su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua, el primogénito y el unigénito Mashiach. Así que a todos aquellos de extranjeros que quieran, ¿no es cierto?, participar o recibir orientación, yo tengo toda la voluntad conforme a la voluntad de nuestro Padre para orientarle, pero usted es para que usted empiece a dar testimonio delante de nuestro Padre, no delante de nosotros. Nuestro Padre va a ver si usted verdaderamente está disponible para hacer su voluntad, está disponible para reconocer la obra gloriosa de su enviado ungido, su voluntad del nuevo pacto. Nuevo pacto. Para nacer de nuevo. No se puede entrar al reino de los cielos si usted no ha nacido de nuevo. Por eso se lo dice a Nicodemo. Es necesario que nazca de nuevo para poder ver y es necesario que nazcas de la vida del agua, que es la vida y de la eternidad. Vida y eternidad. Nuestro Padre, a través de la obra gloriosa, va a hacer la inversión para concederte vida y eternidad. Vida y eternidad. Gracias le damos a nuestro Abba. Bueno, me despido, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Los extranjeros, si como esta persona tiene inquietud o alguna otra tiene inquietud, está ahí abierto para que puedan, ¿no es cierto?, hacerme las consultas. Una gran bendición y nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre me concede y nos concede. Hasta pronto.